vamos a escuchar una canción que la conocemos muy bien, que va a poner como también la melodía al tema que vamos a meditar juntas en este día. Entonces voy ahora a compartir la pantalla con todas, con todos, y espero que no haya problema con con el sonido. Ahí vamos a empezar entonces. ¿Se escucha? Muy bien, muy bien. Con esta canción tan bonita, cantada por niños, queremos empezar la reflexión de hoy, que justamente consiste en sintonía con este año de transformación que estamos viviendo en la congregación, y ustedes especialmente como provincia de Paraguay, que se propusieron hacer este camino de encuentro mensual en los retiros para realmente fortalecer eh, el el camino interior y el camino misionero. Y el tema de hoy justamente es la hospitalidad que transforma, cómo queremos también orar, reflexionar y encarnar en nuestra vida esto de qué maravilloso poder abrir las puertas de la mente, las puertas del corazón y las puertas que tenemos en nuestros espacios físicos. Antes de empezar, le quisiera invitar a que todos cerremos un poquito los ojos, y al cerrar los ojos tratemos de recordar por cuántas puertas hemos pasado hoy desde la mañana, desde que nos despertamos. A ver, cada una hacemos un ratito de silencio y con la mente vamos haciendo de vuelta un recorrido desde la mañana de hoy. Hacemos con una respiración serena, la memoria de nuestros pasos y las puertas que atravesamos hoy. En algunas casas que son más pequeñas tenemos quizás menos puertas que en las casas grandes, y las que estamos trabajando con vehículo tenemos además puertas de los autos, de las camionetas, o las que vamos en transporte público, puertas de los autobuses. Y en esta toma de conciencia de las puertas que hemos atravesado hoy, también las invito a que cada una, así en silencio, tratemos de conectarnos con nuestro propio interior, y en ese interior nuestro elegir, ¿no?, en el interior, cuál es la puerta de mi corazón, cómo es la puerta de mi corazón, cómo la dibujo, cómo la imagino a la puerta, mi propio interior.
Y así en el silencio, respirando serenamente, normalmente, estando presente en el aquí y ahora, iniciamos la meditación de hoy con el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6, que dice: cuando ores, entra a tu habitación, entra a tu cuarto, cierra la puerta. Y ahí dentro, en el silencio, en el secreto, tu padre, tu madre, Dios, te escucha, te espera, te encuentra. Es una meditación en la que nos permite tomar conciencia de esta sacralidad de la puerta interior que nos conduce a la morada interior donde habita Dios, que quiere siempre encontrarse con nosotros, que en realidad quiere que recordemos que está ahí esperándonos. Y de la memoria intencional de recordar esta presencia que nos habita, desde ahí podemos abrir la puerta del corazón, la puerta de la mente, la puerta de nuestra vida, para seguir encontrando a Jesús, encontrando al Padre y al Espíritu Santo en las personas y en los acontecimientos que vivimos. Entonces voy a compartir pantalla, ahora les invito a abrir los ojos y vamos a hacer juntas esta, esta reflexión sobre la hospitalidad que transforma. Es nuestro tema de meditación de este fin de semana, para este mes. Hemos hablado, conmigo hemos hablado al principio sobre la importancia del silencio. Después la segunda fue para Pentecostés, donde estuvimos meditando sobre la presencia transformadora del Espíritu que nos habilita, que nos capacita para ser de- derrochadoras de esperanza, sembradoras de esperanza. Y también la hospitalidad, así como oramos hoy al comienzo, la hospitalidad es también un gesto concreto de esperanza, un gesto profético de esperanza. Eh, la hospitalidad es lo que nos transforma interiormente a nosotros, y transforma también a los demás a través del encuentro que nos capacita para a seguir abriendo el corazón, seguir abriendo las puertas eh, y acogiendo a Dios en nuestro interior, y acogiendo a Dios podemos acoger también, dar la bienvenida a las personas, a los demás. Un teólogo dice que, así como leemos en el prólogo, en el principio existía la palabra, en el principio existía el verbo, a él le gusta decir, en el principio existía, en el principio era la relación. Porque en realidad el prólogo de Juan y el mensaje del- de la teología de la creación nos revela que todo está interconectado, que todo es relación. ¿Por qué? Porque la Trinidad es relación. Dios uno y trino es familia, es comunión, es comunidad. Y si el origen de todo está en Dios, todo es comunión, todo es relación. Y nosotros y nosotras, creadas a imagen y semejanza de Dios Trinidad, somos también relación. Hemos sido creados en la relación y para la relación.
y así lo fuimos diciendo en nuestras constituciones como sierva del Espíritu Santo en los distintos capítulos, particularmente en el último, que en el último capítulo nos planteábamos de ser partícipes de la danza trinitaria, y este teólogo que presento acá también dice, nosotros somos todos parte de la danza divina, somos parte de la corriente de vida que fluye desde el principio y que atraviesa todo y que pasa por todo. La danza divina está en todo. Dios relación, Dios comunión, nos habita, nos penetra, así como dentro de la Trinidad el dinamismo trinitario es dinamismo de vitalidad, dinamismo de amor. Entonces somos parte de la danza. Y esta es una pintura que hizo la hermana Ana Lidia, que es ahora la provincial en Brasil, y muy bonita la pintura, refleja la danza trinitaria de Dios uno y trino. Y el Papa, interesante porque el Papa León, lo saqué de ahí de su homilía este año, en una de las celebraciones litúrgicas del jubileo, y fue justamente el jubileo para los deportistas. Y en ese domingo él habló de la Trinidad y dice así, porque fue justamente la fiesta de la Trinidad, dice, Dios no es estático, no está cerrado en sí mismo, es comunión, relación viva entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se abre a la humanidad y al mundo. La teología llama a esto, a esta realidad, pericoresis, es decir, danza, una danza de amor recíproco. Esto son palabras textuales de la reflexión del Papa León XIV y que está muy en sintonía con lo que nosotras este año nos propusimos en estos años posteriores al capítulo general, de tomar conciencia que somos participantes de la danza divina, de la corriente del dinamismo trinitario y de esa reciprocidad que hay en la danza. Y nosotras que estamos ahí en Latinoamérica sabemos muy bien lo que es la reciprocidad en la danza, porque nos gusta danzar y danzamos en grupo, danzamos en pareja, y seguimos un ritmo, y ahí se va dando la reciprocidad de movimiento, la reciprocidad de gestos, la reciprocidad en la acogida, y es tan bonito esta metáfora, ¿no? Es un término que usaron los teólogos para tratar de decir con palabras que son difíciles para nosotros por nuestra condición humana, expresar el misterio. El misterio es mucho más, es inabarcable, pero con la condición humana nuestra podemos usar estas palabras y que nos ayudan, nos ayudamos unos a otros, y esta es la reflexión de algunos teólogos ya desde hace mucho tiempo, que y algunos utilizaban esta imagen de la pericoresis de la danza. Y esto porque los primeros padres de la iglesia buscaban maneras de entender, pero también maneras de describir el misterio de la Trinidad y de describirlo de manera como se experimentaba el Dios trino, dinámico, activo. Y por eso les pareció lo mejor la danza. Y este término griego, pericoresis, describe justamente esa relación intratrinitaria, interdependiente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es además un término muy bonito que expresa intimidad y reciprocidad entre las personas divinas. La Trinidad, como modelo de amor e interrelación, nos habita y al mismo tiempo nos invita a la danza, nos invita a participar en su dinamismo de amor, en el movimiento de acogida y de reciprocidad. Es un dar y un recibir. Estamos en esta meditación contemplativa del misterio que forma parte de nuestra espiritualidad. La Trinidad que nos ama y que amamos es hospitalidad infinita y eterna comunión. Les invito
a, a saborear esta expresión tan bonita. La Trinidad que nos ama y que nosotras amamos es hospitalidad infinita y eterna comunión, porque es desde el dinamismo de la Trinidad que nos disponemos a reflexionar y a orar hoy en este retiro sobre la fuerza transformadora de la hospitalidad. Acoger y ser acogidos es un modo muy concreto de amar y de sembrar esperanza en el mundo de hoy. Y acá tenemos otra imagen, una imagen muy bonita de la Trinidad que la conocemos, es un ícono de origen ruso. Tenemos la imagen anterior, la presenté, la de la hermana Ana Lidia, que ella presenta esa imagen de la Trinidad como danza. Acá tenemos una imagen de un ícono ruso, y hay muchas imágenes, y todas son imágenes limitadas, ¿eh? Pequeñas, podríamos decir, para lo grande que es el misterio de la Trinidad. Pero en esto pequeño podemos esbozar, podemos percibir la profundidad y la luz de la Trinidad. ¿Y de dónde queremos nosotros rezar para practicar en nuestra vida cotidiana la hospitalidad? Y lo queremos hacer desde la Trinidad, porque desde la Trinidad es donde aprendemos a, contemplándola, aprendemos a entender y a aplicar en nuestra vida este gesto tan profético que es la hospitalidad. Para empezar, entonces, buscamos otra ayuda en la Sagrada Escritura, y en la Sagrada Escritura hay muchos textos, ¿no? Porque la tradición judeo-cristiana tiene, la hospitalidad es un valor profundo, hasta una virtud. Y en el libro del Génesis, que las invito a meditar también, capítulo 18, del 1 al 10, leemos un relato muy bonito de hospitalidad. Y es justamente el relato en que Dios visita a Abraham en la persona de 3 hombres que llegan a su tienda a la hora del mediodía, a la hora de la siesta, a la hora más calurosa. Y podemos imaginar esa escena, ¿m? Imaginemos cómo es esa escena. Están en el desierto, están en un campamento, hay algunos pequeños arbustos, pero es muy caliente, el sol es abrasador, hay una calma, ¿eh? A la hora de la siesta a veces una calma inmutable, y mucho más en el desierto. El calor es intenso, y ahí aparecen 3 desconocidos. ¿Qué están buscando? Buscan resguardarse del calor, resguardarse del desierto, ¿sí? Y Abraham está sentado en su tienda, a la entrada de su carpa, y está en la posición de ser dueño de su lugar, dueño de su casa, dueño de su carpa. Y ahí es donde vemos que es tan bonito ver cómo este Abraham ejercita su rol de acogedor, ejercita su papel, ¿eh? De ser un instrumento que facilita el encuentro, habiendo reconocido en estos extraños visitantes la presencia de Dios, ejercita su fe y se pone de pie, corre a su encuentro. E incluso dice el texto, se inclina hasta el suelo y les ruega que se detengan, que no sigan de largo, no sigan de largo, que se detengan. Sí, es una escena muy vívida. En la inmovilidad de la tarde se llena de movimientos, se llena de gestos, de movimientos de amor, de movimientos de acogidas, que involucran no solo al gran patriarca Abraham, sino también involucran a su mujer, Sara, y también a los sirvientes de Abraham. Y entonces Abraham ya no queda sentado, pone de pie, se dinamiza, ¿eh? Y se pone al lado de estos extraños y los invita a colocarse debajo de un pequeño arbusto. Y allí, en ese lugar, Dios le comunica
una hermosa noticia, una noticia maravillosa, que no se podría ni imaginar, pero una buena noticia. ¿Eh? Y le dice, Sara, tu mujer, va a tener un hijo. Y acá en este texto, Génesis 18, como vamos a leer quizás muchos otros textos en la meditación, el mensaje bíblico de la hospitalidad es que la hospitalidad siempre es un acto de generosidad y es también una experiencia de bendición. Ser hospitalarios, ser acogedores, es también nos transforma en receptores de bendición. El que acoge da una bendición a los huéspedes, pero también el que acoge es bendecido por los huéspedes, es bendecido por Dios. Es un texto muy bonito para, para adentrarnos y entrar en el dinamismo de esta meditación. Esta meditación que le estoy dando sobre Abraham, también la tomé de Papa León en este año del jubileo. Él lo estuvo también meditando justamente en la fiesta de la Trinidad. Dios elige la vía de la hospitalidad para encontrarse con nosotros. Qué bonito es. Dios elige la hospitalidad como, como un modo de encontrarse con nosotros. Y así fue. Dios eligió la hospitalidad para encontrarse con Abraham, para encontrarse con Sara y para comunicarles una buena noticia, la noticia de fecundidad, noticia de vida nueva, y les llena, les transforma la vida porque lo que esperaban se realiza. Es como que lo que soñaban se cumple. ¿Eh? Aquello que tanto habían deseado y que ya quizás habían dejado de esperar porque ya eran ancianos, ya eran mayores. ¿Eh? Y después de tantos momentos de gracia en los que Dios ya los había visitado en otras experiencias, ¿eh? Vuelve ahora Dios a llamar a la puerta de la carpa, a la puerta de la tienda, y les pide simplemente de un modo muy sencillo, de un modo muy suave, la acogida y la confianza. Y estos dos ancianos, estas dos personas mayores, Abraham y Sara, reconocen en los visitantes misteriosos la presencia de Dios y reconocen en esa presencia misteriosa una bendición. Y entonces ellos, estos dos ancianos, Abraham y Sara, le ofrecen a los visitantes comida, le ofrecen no solamente comida, le ofrecen también compañía, les ofrece también servicio y les ofrecen la frescura en el desierto de un pequeño arbusto que da sombra. Y a cambio de esto que estos mayores le ofrecen a los visitantes, ellos reciben el cumplimiento, reciben la promesa que después se cumplirá de una nueva descendencia. Y acá también quisiera destacar que el amor, la hospitalidad no tiene edad. No, nunca podemos decir soy demasiado joven o soy demasiado mayor para ser acogedora. La capacidad de acoger no tiene nada que ver con la edad. Todas nosotras podemos ser ágiles mujeres jóvenes o ancianas, como fueron Sara y Abraham, pero que tienen un espíritu profundamente hospitalario, profundamente acogedor. Y acogiendo a Dios en las personas, nos transformamos también y seguimos siendo sembradoras de esperanza. Y esto es transformador. Y así entonces contemplamos en este ícono de, de el ruso que fue un monje ortodoxo, se llamaba Andrei Rublev, que fue el primero que se animó a pintar, a diseñar, eh, a tratar de reflejar la Trinidad teniendo como fondo el texto bíblico que acabamos de meditar, Génesis 18. Ustedes ven acá que acá en esta imagen que conocemos muy bien del icono de la Trinidad, aparecen justamente tres personas, que son los tres visitantes que llegaron a Abraham, este símbolo pequeño del árbol, del pequeño arbusto que dio una sombra, y está
la mesa. La mesa en todas las culturas tiene un, tiene un valor simbólico profundo de amor, de acogida, de compartir, de comunión, de celebración. Entonces también en este retiro las invito, así como hoy miramos las puertas que tenemos para nuestra casa que hicimos hoy, también a mirar a nuestras mesas, las mesas que compartimos, la mesa de la comunidad, la mesa del comedor, la mesa del living, de la recepción, la mesa de donde trabajamos, en nuestro cuarto, la mesa de donde trabajamos, en la oficina, en la escuela, en la parroquia, en la administración, la mesa donde vamos a encontrarnos con personas con las que trabajamos, en la mesa que nos acogen las personas que visitamos, con las que trabajamos en la pastoral, ¿eh? Que pudiéramos también meditar en este día y agradecer todas, así como vimos las puertas, todas las mesas que son para nosotros una oportunidad de experimentar esta hospitalidad. Y mirando este ícono de André Rublev, este pintor ortodoxo, eh, pintó en el año 1411, primera pintura de la Trinidad, y lo pintó porque se lo pidió el abad de un monasterio, y el monasterio se llamaba Monasterio de la Santa Trinidad. Y entonces, como este era un pintor, un artista, para ese monasterio, a él la inspiración de Dios le llegó a pintar así este ícono. Y así fue que este ícono tiene no sé cuántos siglos, desde 1400 hasta ahora, más de 600, 700 años, que ha seguido recorriendo el planeta Tierra y sigue siendo un ícono que invita a la oración, que invita a la contemplación, que invita a la comunión con la Trinidad. ¿Mm? El ícono nos muestra a Dios en forma de tres, uno en tres, que están comiendo alrededor de la mesa, están bebiendo, hay una copa, y ahí se nota una profunda hospitalidad entre ellos. Y parecieran ángeles, ¿no? Como que tienen también como unas alas. Y están disfrutando, los tres están disfrutando del momento presente, del aquí y ahora del encuentro. Y eso es parte de la hospitalidad. La hospitalidad no es abstracta, no es ayer, no es mañana, es aquí y ahora, en el momento presente. Y después queda la memoria de la acogida y queda la memoria de cómo fuimos capaces de acoger a los otros. Y acogiendo a los otros, acogemos a Dios. Hay un autor espiritual que ya falleció y se llama Henry Nouwen, que muchas leímos varios de sus libros, y él decía que, escuchen el texto muy bonito que usaba Henry Nouwen respecto a este tema de la Trinidad. Dice, cuanto más contemplamos este ícono, esta imagen sagrada, cuando la contemplamos con los ojos de la fe, con la mirada de la fe, más nos damos cuenta de que no está pintada como una bonita pintura decorativa, como un adorno para la iglesia o para un convento, ni siquiera como una útil explicación de una doctrina difícil de captar, sino que este ícono lo vemos en la fe como un lugar sagrado en el que entrar y permanecer. Es como que este ícono invita a entrar en la escena y permanecer en la escena. Eso decía Henry Nouwen. Y cuando participamos en la hospitalidad de Abraham, como vimos en el texto de Génesis 18, esa hospitalidad hacia el Señor, descubrimos que en realidad estamos respondiendo a a la hospitalidad de la Trinidad. Porque nuestra hospitalidad es una extensión de la hospitalidad trinitaria. Y la hospitalidad trinitaria quiere continuar danzando, quiere continuar moviéndose a través de cada uno y cada una de nosotras. Se me corrió la imagen para atrás, vamos a volver a pasarla. Este es el icono de la Trinidad, pintado por André Rublev, en más grande. Hace estaba un poco cortada, acá vemos. Les invito a mirarla, la imagen, un ratito con atención.
La pueden ver ahí, están las tres figuras. Presten atención a los rostros, presten atención a los colores, los movimientos, a las posturas. Entremos en la escena, entremos a esta mesa de la Trinidad. Porque cuando así con los ojos de la fe contemplamos este ícono, como podemos contemplar otros íconos, o cuando contemplamos la realidad en la que estamos con ojos de la fe de nuestro pueblo, de nuestras hermanas y hermanos con quienes compartimos la misión, cuando contemplamos la vida en la que estamos insertas, si la contemplamos con los ojos de la fe, entonces dice un teólogo que entonces nos convertimos en aquello que contemplamos, es decir, nos somos parte de eso que contemplamos. Acá vemos las figuras que están sentadas, de acuerdo a los teólogos, están sentadas de izquierda a derecha, ¿sí? En un orden doxológico, dicen. ¿Eh? Y entonces sería el Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el primero es el Padre, el del medio es el Hijo, y el tercero de este lado, de la derecha, es el Espíritu Santo. Y es interesante que Rublev, este pintor, cuando elaboró este diseño, estas figuras angélicas, ¿m? Las hizo a las tres del mismo tamaño, para representar a los tres como un solo Señor, ¿m? Tres y uno. Vemos también que los tres sostienen una vara, ¿m? Quizá casi transparente, simbolizando la igualdad. Y cada uno lleva en cada uno de sus vestidos hay algo de color azul. Fíjense, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen algún color azul. Y ese color azul para el, el teólogo y los teólogos y el pintor quería simbolizar la divinidad. ¿Mm? Los tres ángeles divinos, la divinidad, Dios. Y los rostros son los tres exactamente iguales para representar la unidad. Entonces, tenemos el azul, la divinidad, los rostros, la unidad, ¿m? El tamaño, que son uno solo, y la vara, la igualdad. ¿M? Ahí estamos entonces contemplando los atributos de la Santísima Trinidad. Contemplando la Trinidad, queremos convertirnos en personas trinitarias, en mujeres y varones trinitarios. Por eso la meditación de hoy quiere ser una invitación a, a contemplar este ícono. En nuestra reflexión personal podemos cerrar los ojos y volver a visitar, a entrar en la escena, como decía San Ignacio de Loyola, entrar en la escena y contemplarlo y ser parte de la escena. Y ahora vamos a meditar entonces parte por parte el ícono del ruso Andrei Rublev. Vamos a mirar ahora primero al Padre. ¿Eh? Decíamos que el Padre doxológicamente es el primero que está sentado, ¿m? Y que su túnica tiene un color, tiene algo de azul de fondo. Vemos también que es casi transparente lo que lo cubre, así como una túnica dorada, eh, casi transparente. Y esto porque quiere reflejar que el Padre es el creador. Detrás de sus colores, de sus túnicas, está el Creador. Y con su mano derecha está bendiciendo al Hijo, que está en el centro. Y está como complacido, complace en el Hijo. Este es mi Hijo amado en el que me complazco.
y me complazco en este hijo que se va a entregar, se va a donar, se va a sacrificar. Y en las tres imágenes de las tres figuras, la figura del Padre, la cabeza del Padre, es la única que está más levantada que las otras. Pero la mirada de figura se dirige a las otras dos. Voy a volver para atrás para que miremos al Padre. Acá tenemos al Padre muy solo y ahora vamos a tratar de verlo anteriormente. Acá vemos, ¿ves? Acá está el Padre, dice que él tiene la cabeza más levantada, los otros tienen la cabeza inclinada, él la tiene levantada y los ojos están dirigidos hacia los otros dos, hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo, en la comunión trinitaria. Y el color oro del vestido del Padre, la túnica que cubre el azul, simboliza la perfección, simboliza la plenitud, simboliza la integridad y la fuente, el origen supremo. Entonces así relacionarnos con un Padre que es fuente de toda la plenitud, la fuente de la integridad, ¿m? De la totalidad que estamos llamados a ser. ¿Eh? Y es la fuente a la que todos necesitamos volver para revitalizarnos, para vivir. Ahora vamos a, a pasar a a la otra figura, que es la de la segunda, la del centro, que es la del Hijo. Y acá vemos que el Hijo viste dos colores, el color más bien color tierra púrpura y el color azul. El azul dijimos que es la divinidad y el color púrpura rojizo, por un lado puede simbolizar la dimensión del sacerdocio real, pero también simboliza la tierra. Y acá lo que está diciendo el autor de la pintura es que en esta persona se ve claramente los dos matices para reflejar la divinidad y la humanidad unida en la persona del Hijo, en la segunda persona de la Trinidad. Es Jesús, el Verbo de Dios, que se hace hombre para venir a servir a la humanidad, servir al pueblo que creó y hacer de su pueblo comunión plena, a través de su entrega en la cruz. Y ahí con su mano bendice la copa, está como que su manito tocando la copa, bendiciendo la copa que está al frente, como que es la copa que va a beber, el cáliz que él va a beber, aceptando su decisión a entregarse, a sacrificarse por amor al Padre, al servicio de la humanidad. Su cabeza está inclinada en sumisión hacia el Padre. Se inclina hacia la izquierda, donde está el papá, el Padre. Y los dos colores, como dijimos antes, como los dos dedos de Jesús, de Cristo, indican justamente esto, que en Él se une el espíritu y la materia, lo divino y lo humano, ¿sí? Y todo eso por nosotros, por la humanidad. Entonces está así la contemplación del Hijo, Verbo de Dios encarnado, hecho uno de nosotros en todo, menos en el pecado, y de total obediencia, de sumisión al Padre, de entrega al Padre y a la humanidad. Vamos a contemplar ahora al Espíritu Santo. En este icono vemos al Espíritu Santo sobre su túnica azul, que es la divinidad, lleva una capa verde, una túnica verde, ¿m? Que simboliza la vida, y la fecundidad, la vitalidad. Su mano está así como reposando, descansando sobre la mesa, junto a la copa, lo que puede indicar que estará con el Hijo, que estará con el Hijo mientras él lleva a cabo su misión, estará apoyando al Hijo en su entrega. Su cabeza está inclinada hacia el Padre y hacia el Hijo, y su mirada se dirige hacia el espacio abierto de la mesa. Ahí está la figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo con color verde, que significa justamente, acá se perdió la palabra, la letra F, divinidad,
divina vitalidad, fecundidad infinita, que todo lo hace crecer desde dentro, que todo lo hace nuevo. Y acá quería recordar que una de nuestras patronas de la congregación se llama Santa Hildegard de Bingen, una mística alemana de la Edad Media. A ella le encantaba representar al Espíritu Santo con el color verde. En general, en la liturgia católica usamos mucho el color rojo para explicar al Espíritu, simbolizar al Espíritu con el fuego, con el amor, con la vitalidad, con la sangre, que es donde fluye la vida. eh, pero esta mística, y también acá este icono, nos presenta, y a mí me parece muy bonito, muy alentador, muy esperanzador, mm, descubrir al Espíritu Santo con el símbolo verde, del color verde, la vida que renueva todo. Y entonces sí, hermanas, seguimos contemplando a esta Trinidad hospitalaria, a esta Trinidad acogedora del ícono de Rublev. Y acá lo volvemos a mirar completa. Y en esta meditación, cada una de nosotros está invitada e invitado a entrar a la casa, a entrar a esta mesa, está invitado a participar, a sentarse en esta mesa, que es la mesa de la comunión divina, a la danza. Antes hablamos de la danza, acá hablamos del encuentro, del encuentro, de la comida trinitaria, de la celebración trinitaria. Y algunos autores dicen que acá donde está la flecha, que está acá, indica que acá había un espejo. El autor, el icono, quería haber puesto así como un espejo para representar que todos mirando, porque mirando el icono, contemplando el icono, nos veíamos a nosotros mismos, cada uno vería su propio rostro en el espejo, es decir, que tenemos un lugar en la mesa de Dios, en la mesa de la Trinidad. ¿eh? Y es Jesús, es Jesús que está en el centro, que nos permite vernos reflejados como participantes en el banquete de la Trinidad, como compañeras y compañeros de la danza eterna, del amor acogedor y de la comunión de Dios. Qué bonito, hermanas, esta es la contemplación que estamos realizando para penetrar este gran misterio que nos ama y que nosotras amamos tanto, que de ahí aprendemos a practicar el amor acogedor y hospitalario en nuestra vida misionera. Acá está la invitación, hermanas, para cada una de nosotras, también Luis que está con nosotras. Estamos hoy y cada día invitadas a este banquete, a este encuentro. Estamos invitadas a participar. Tenemos la posibilidad también de decir que no. Hay muchas veces que como que nos desentendemos, como que nos desorientamos o nos confundimos o cerramos las puertas. Y, y esta participación en la Trinidad es un abrir las puertas del corazón, para dar la respuesta de decidirnos a entrar en cada momento a este banquete de comunión. Particularmente en este mundo en que estamos viviendo. Todos sabemos mucho, leemos tanto y hablamos tanto y comentamos diariamente la realidad del mundo, porque hoy con las redes sociales y la tecnología podemos escuchar mucha información y por ahí quizás percibir las informaciones, pero quizás no reflexionarlas suficientemente. Y en este contexto de la gran red tecnológica, en este mundo que nos empuja aparentemente a la comunicabilidad eh, eh, sin fronteras. Sin embargo, también somos testigos de que en este mundo hay mucho aislamiento. No solamente durante el COVID, que estábamos forzadas a estar aisladas y aislados, sino que este mundo, si no prestamos atención, nos está aislando más unos de otros, nos está alejando unos a otros, en medio de los juicios, de la desconfianza, del miedo, de la comodidad, del confort.
Y entonces justamente en este contexto es donde desde la Trinidad viene el llamado profético practicar la hospitalidad, la acogida radical, como respuesta evangélica a este momento histórico que estamos viviendo. Porque hospitalidad no significa solamente recibir a alguien en nuestra casa, darle una silla o darle un vaso de agua, o un poco, o un tereré, o un mate, sino que la hospitalidad es realmente acoger con el corazón, darle la vida, dar tiempo, aceptar a las personas como son, especialmente aquellos que no nos agradan tanto o aquellos que no encajan en nuestro entorno, o incluso al que está herido o herida, aquel que trae a veces alguna historia incómoda a nuestra historia, a nuestra vida. Entonces, la hospitalidad es una respuesta contracultural a nuestro tiempo, en este tiempo. No, la hospitalidad es una propuesta contracultural, profética, como respuesta, dice, a la amnesia cultural. A mí siempre cuando estudié teología me acuerdo que me llegó mucho de un teólogo que se llama Romano Guardini, y él decía que la enfermedad que tenemos en el mundo de hoy, ya hace muchos años que él escribió esto, él decía, la enfermedad que tenemos hoy se llama amnesia, decía él. ¿Y cuál es la amnesia que tenemos los humanos, especialmente los cristianos? Es que nos hemos olvidado quiénes somos, que nos hemos olvidado de dónde venimos, ¿eh? Nos hemos olvidado de la dignidad infinita que tenemos. Y esto, acá en este texto puse esto, ¿no? Es una respuesta contracultural a la amnesia cultural, porque la cultura está siempre cambiando y la cultura actual nos parece estar más conectados con las redes, pero al mismo tiempo nos vuelve amnéticos a lo esencial, ¿no? A la dignidad de la persona, al valor de la persona, al valor del encuentro, de la cultura, y por eso el Papa Francisco trajo mucho esto de crear una cultura del encuentro, la cultura de la ternura, de la amabilidad, que todo eso contribuye a la hospitalidad. Entonces ahora la segunda parte de la meditación, después de haber pasado por la Trinidad, ahora vamos a contemplar esto que dijimos de la Trinidad, lo podemos decir porque Jesús lo reveló, Jesús contó cómo es la danza trinitaria, cómo es el amor trinitario. Y entonces queremos aquí contemplar la hospitalidad transformadora de Jesús. La hospitalidad es transformadora si vivimos la hospitalidad al modo de Jesús. Jesús vivió la hospitalidad con una libertad, desconcertaba a todo el mundo con su libertad, chocaba a veces a muchas personas porque era inusual. Él rompía los esquemas, y además de esquemas culturales que eran positivos y que eran buenos, él incluso los trascendía, los superaba, los mejoraba. Y Jesús nunca preguntaba por los antecedentes personales de la gente, no pedía credenciales, no pedía títulos, qué título tenés, qué profesión tenés, cuántos cargos tenés, cuántas personas muy conocidas te vinculás con ellas, no, cuántos errores cometiste. No, Jesús se vinculaba con las personas y las acogía sin credenciales, las acogía a todas, a todos, y por eso él tocaba al leproso, se sentaba con los publicanos, por eso hay un término muy bonito de decir quién era Jesús. Jesús era el amigo de los pecadores. Yo digo, ¿cuántas veces oramos para decirle, hola Jesús, amigo de pecadores, aquí estoy con vos, gracias por ser amigo de mí, amigo de pecadores, y escuchaba a todos, incluso a las mujeres, porque en ese tiempo ni a los niños ni a las mujeres se las escuchaba, porque eran como personas de otra categoría. A los que eran despreciados de la sociedad, Jesús los acogía y decía, dejen que los niños vengan a mí, no los saquen de aquí, déjenlo, ¿ves? Y los abrazaba, acogía a los niños, daba hospitalidad a las mujeres, a los enfermos. Es decir, que Jesús no tenía una hospitalidad selectiva, no, no era acogedor con las amigas que me quieren, con las conocidas que me aceptan, con los conocidos que me aplauden. Jesús no hacía distinción de personas para la hospitalidad. Al contrario, su hospitalidad
era inclusiva. Y por eso la hospitalidad de Jesús era transformadora, porque incluía a todos. Y eso es la dinámica de la Trinidad. Y en cada encuentro Jesús, en cada encuentro Jesús generaba un cambio, generaba un clic, generaba algo que modificaba a las personas. Primero que todo, lo más simple es que la persona se sentía distinta. Esa es una transformación. Mira vos, yo me sentía despreciada y ahora este Jesús viene y me toma de la mano, me dice, levántate. ¿Eh? Yo me sentía ignorada y de pronto viene Jesús y me dice, ¿qué quieres que haga por ti? Me sentía excluida por ser leprosa y él se encuentra no con uno, sino con muchos. Y en un encuentro con los 10 leprosos, uno solo vuelve para agradecer y él le pregunta, ¿dónde están los otros? Que no volvieron, y los envía a los sacerdotes para que hagan el rito de la purificación. Entonces Jesús, su hospitalidad era inclusiva y esa hospitalidad transformaba los sentimientos, hacía que las personas se sientan distintas, cambiaba la autopercepción, no se veían tan negativos, transformaba la mirada, se miraban distintos a sí mismos y miraban distintos a las demás personas. Y lo que transformaba también era que Jesús tenía esa reciprocidad. Jesús acogía y se dejaba acoger. No era el superhombre, el Superman que decía, yo soy el gran hospitalario, el gran acogedor, el gran sanador. Él tocaba y se dejaba tocar. Él preguntaba y se dejaba preguntar. Él invitaba y él se dejaba invitar. Esa reciprocidad de Jesús. Y por eso él, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida espiritual misionera, Jesús está siempre invitándonos a percibir su presencia acogedora y como buen maestro nos enseña a ser hospitalarias y acogedoras en nuestra misión, en nuestras relaciones. En el encuentro de la multiplicación de los panes, sanando a los enfermos, encontrándose con la samaritana, un ejemplo grandísimo de hospitalidad, el capítulo 4 de Juan, con la mujer samaritana, ¿no? Como, ¿te acuerdan? Así como con Abraham y Sara recibieron a los tres y ahí se da una transformación, trae una buena noticia, acoger al visitante, le trae una buena noticia, una bendición. Y esta mujer que primero se resistía, era reticente, ¿cómo tú me vienes a pedir a mí de beber un vaso de agua si yo soy samaritana? Como poniendo la barrera de lo cultural, de la nacionalidad. Y él comienza a dialogar con ella y después esa mujer que se resistía a dar el agua, recibe el agua viva. Entonces, ahí está, ¿no? La hospitalidad trae más agua, más vida, más bendición de lo que uno se podría imaginar. Y entonces Jesús nos enseña y se pone al lado nuestro y está día a día constantemente diciendo, mira, mira, que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Este es otro texto muy bonito para meditar del Apocalipsis capítulo 3, para profundizar y descubrir la implicancia de la hospitalidad. Porque ofrecer la hospitalidad a Dios, si le abro la puerta a Dios, le estoy dando espacio y le estoy dando tiempo de mi vida. Estoy acogiendo, lo estoy invitando y Él me está capacitando para ser más hospitalaria. Y aquí viene la parte personal, como qué tiempo dedico yo para acoger a Dios en la vida espiritual, en el encuentro personal, de la oración personal, qué tiempo, qué calidad de espacio y tiempo le abro la puerta a Jesús, que de esa calidad de tiempo y de espacio que le doy a Jesús de mi día a día, depende la calidad de abrir las puertas y de tender las mesas hacia las demás personas en la misión, en la comunidad. Entonces, mira que estoy a la puerta y te llamo, a vos, a cada una de nosotras. Y acá tenemos otro texto bonito de mirar que Jesús quiere quiere ser un huésped nuestro, ¿no? En el texto anterior, Jesús quiere ser un huésped nuestro,
y Él nos capacita a ver a las personas como huéspedes para acogerlas. Pero también Jesús quiere que nosotros seamos sus huéspedes. Y acá hay un texto de la resurrección, el texto de Juan 21, del 1 al 25. Después de la resurrección, ¿te acuerdan que los pescadores se fueron de vuelta a hacer lo que hacían siempre, lo cotidiano, y no pescaban nada, y estaban trabajando duro, y después escuchan la voz de Jesús que le dice, tiren la red hacia el otro lado, y después sacan tantos peces que no podían cargar, que tenían que ayudarse unos a otros. Y después lo más maravilloso es que Jesús estaba a la orilla, ya había preparado la brasa, el, el fuego para hacer un rico asado, pescado asado, y tenía pescado y tenía pan fresco, delicioso, para que cuando los discípulos se bajaran de la barca tuvieran el desayuno, después de haber trabajado toda la noche, tener la comida preparada, el calorcito, el olorcito de acogida. Cuando llegaron, dice, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Y entonces, al tratar de convertirnos en huéspedes de Dios, comprendemos el lugar de nuestro verdadero hogar. Nuestro hogar es Dios y por eso somos capaces de ser hogares para otros. Somos acogidos en nosotros mismos por aquel que siempre nos hace, no siempre nos espera, nos está esperando, sin importar cuándo lo reconozcamos. Él tiene mucha paciencia. En el fondo de nuestra interioridad, dentro de nuestra morada interior, Dios nos espera para que decidamos con Él la verdadera medida de nuestros días, de nuestras vidas, de nuestras opciones. En nosotros somos acogidos en el corazón de lo eterno y la eternidad se convierte en nuestro hogar, paradójicamente. Ya estamos en la eternidad. Y así vamos también nosotros resucitando cada día, vamos renaciendo en la casa divina, en la morada divina interior. ¿eh? Y esa morada interior nos habilita, nos capacita, nos equipa para que podamos hacer de nuestras relaciones, de nuestras comunidades, de nuestro servicio misionero, también una incesante comunicación de la vida y dinámica trinitaria que acoge, que recibe. Y para concluir, tenemos otro texto bíblico de cómo aprendemos de Jesús a ser acogedoras y acogedores. El texto que todos sabemos de memoria y que es el encuentro de Jesús con sus dos amigas, muy amigas, amigas, hermanas de su gran amigo Lázaro, Marta y María, en el capítulo 10 de Lucas, del 38 al 42. Es un texto muy bonito donde vemos cómo se da esa reciprocidad en la hospitalidad. El servicio de Marta y la escucha de María son dos dimensiones mellizas, gemelas de acogida, de hospitalidad. Servir es acoger, escuchar es acoger. Entonces, esto también para nosotros, misioneras siervas del Espíritu Santo, que estamos llamadas a integrar la dimensión contemplativa y activa misionera en una sola unidad, en la unidad interior, y que sirviendo de corazón estamos practicando la hospitalidad, haciendo lo que tenemos que hacer cada día en la comunidad, en la pastoral, en el colegio, en la administración, escuchándonos, escuchando a Dios en su palabra, en la vida y escuchando a las personas. Estamos haciendo una práctica concreta de hospitalidad. Acá vemos a Jesús en la casa de Marta y de María. Él no es un desconocido, está ahí con sus amigas y amigos, en un clima de familiaridad, de intimidad. Y hay atención, hay escucha, hay relación. La escucha es la actitud fundamental de los discípulos y discípulas del Maestro. Primero vimos que Marta se queja, ella se quejó al principio, quería que su hermana le ayudara. Pero nosotros acá queremos aprender de estas dos mujeres. Las dos son hospitalarias, las dos son acogedoras. Así que eso también para nosotras. Atención en la escucha y atención en el servicio. Perdón, se me fue la...
movió el mouse, voy a volver donde estábamos, perdón. Estábamos en Marta y María, en Betania, donde Jesús es acogido por ellas y ellas son acogidas por Jesús. Y decimos que aquí, perdón, decíamos que aquí Jesús, el servicio y la escucha son dos dimensiones gemelas de la acogida. Esta frase bonita también lo dice el Papa León XIV en una de sus homilías. Lo estuve leyendo varios días en preparación para este retiro, para tomar algo de nuestro nuevo Papa. Y me parece muy bonito. Él como agustiniano tiene una muy fuerte dimensión trinitaria y en eso vamos a sintonizar también nosotras, las siervas y también los verbitas, de nuestra espiritualidad trinitaria con el Papa León. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, dice, no se olviden de ser hospitalarios, porque la hospitalidad nos transforma. Dios nos pide hospitalidad siempre. Dios es un mendigo de hospitalidad. Se hace mendigo en las personas con las que nos encontramos y vivimos. Así como en la encina de Mambré con Abraham, se convierte en un mendigo cada criatura de cada persona, porque Él quiere que lo acojamos, quiere que lo recibamos. Una buena acogida no se reduce a la comida o a lo externo, tiene que ser una acogida interior, interior de Dios e interior de las personas, porque la acogida es un gesto concreto de amor y esa es la hospitalidad que nos transforma. Y para concluir quisiera decir que si en el principio todo era relación, estamos llamadas como misioneras siervas del Espíritu Santo a vivir relaciones transformadoras, relaciones hospitalarias. ¿Cuáles son los gestos concretos que podemos practicar ahora a partir de esta reflexión, esta meditación? Primero, la gratuidad. Gratuidad significa dar sin esperar recibir, sin esperar devolución. Dar sin esperar vuelto. Amar porque hemos sido creadas para amar. Segunda cosa importante para la práctica, la empatía. Ponernos en el lugar de las otras personas, sentir lo que el otro siente, tratar de comprender a la otra persona. Como decía San Francisco, no buscar tanto ser comprendida como comprender, no tanto buscar ser apoyada como apoyar, buscar poner al otro en el centro y después mi persona. La empatía. Tercera cosa importante, la disponibilidad. Nadie puede ser acogedor y hospitalario si no está dispuesto. La intencionalidad, querer ser disponible, querer ser acogedora, tener la intención, elegir ser hospitalarias con la gente, hospitalarias con Dios, estar abiertas al encuentro, incluso abiertas a las interrupciones, a las interrupciones incómodas de nuestros propios planes. Y la otra disposición importante para la hospitalidad es la compasión activa. La compasión activa es acoger hospitalariamente a los que están en sufrimiento, a los débiles, a los marginados, a los que son excluidos. Y también una cosa fundamental para la hospitalidad es tener la capacidad, la disponibilidad, la apertura para cambiar. El que es hospitalario es capaz de hacer cambios en su vida, hasta cambiar el menú, cambiar el lugar de la silla, cambiar el lugar de las flores, cambiar el horario. La hospitalidad exige apertura a los cambios y también la llegada de los otros a nuestra vida nos cambia. A veces preferimos quedarnos en la zona de confort. ¿Por qué? Porque nada va a cambiar. Pero ser hospitalario significa arriesgarnos a que las cosas cambien. Acoger a los otros significa estar dispuestos a cambiar. Y para concluir, nuestras madres María, Elena y Josefa, con esto cierro la meditación, nuestras queridas madres María y Josefa fueron muy hospitalarias. ¿Se acuerdan que cuando comenzó nuestra congregación acá en Steyl, vivieron en una casa muy pequeña, muy reducida, después se trasladaron a la casa de los capuchinos y después a la casa de Notre Dame, pero ahí ya empezaron a recibir personas que venían a hacer retiro espiritual y la casa se llenaba de gente y ellas tenían que hacían todo lo posible y la limpiaban, ordenaban la casa y iban a dormir en un
donde no había ni lugar, hasta amontonadas, con tal de que la visita, con tal de que las personas estuvieran bien y tuvieran un encuentro con Dios, acogieran a Dios en su corazón. Entonces, Madre María y Madre Josefa nos enseñaron desde el principio en la misión a ser acogedoras, a dar espacio, a dar tiempo, a lo mejor a los demás, porque como dice la carta a los hebreos, algunos que recibieron a los visitantes, era 50 están yendo. Entonces, Madre María nos hace muy bonita, que tiene que ver con el retiro espiritual ahora. Cuando tú ores, entra en lo más profundo de tu alma, porque ahí está Dios esperándote para ser conocido y amado. Un poco hace un eco de Mateo 6. Entra a tu pieza, a tu cuarto, cierra la puerta, porque ahí te espera Dios, te acoge Dios. Y Madre Josefa decía, convierte tu corazón en un tabernáculo, donde Dios uno y trino viva permanentemente, porque nuestra tarea es abrir los corazones al amor. Nuestra tarea es abrir los corazones al amor. Es decir, Madre Josefa nos dice, nuestra misión es ser hospitalarias, ser acogedoras, porque la hospitalidad nos transformará en mejores misioneras. Y esa es la gracia que queremos pedir en este retiro mensual, pedir la gracia de la hospitalidad que nos transforma para ser misioneras más al modo de Jesús, misioneras más efectivas. Y concluimos entonces la meditación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.